Fue resultado de una investigación de licenciatura, ¿no? Hace ya muchos años arribé a la Sierra Mazateca, cuando todavía era como una adolescente, ¿no? Tenía 19 años, y pues fue de manera fortuita, ¿no? Sin saber a ciencia cierta que me iba a enfrentar, ¿no? Coincidió justo con mi entrada a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y al decidirme sobre qué tema lo iba a hacer, al ir tanto tiempo a la sierra y demás, pues decidí hacerlo sobre el consumo de los indígito, ¿no? Indígito, los pequeños que brotan, como los denominan los mazatecos. Y pues básicamente me encontraba como en una paradoja, ¿no? Si hacerlo como sobre chamanismo, ¿no? Que ya había como un montón de textos referente a ese asunto, o abocarme al tema del turismo, ¿no? Que era un tema que los chamanólogos y los antropólogos pasaban como de largo, porque justo era derribar esta figura del chamán idealizado que se llega a tener, ¿no? Bueno, la Sierra Mazateca, tienes que picarla como varias veces porque sí, estaba ubicada en la Sierra Madre Oriental, está colindando con lo que es Puebla y Veracruz, y el pueblo en el que yo hice la tesis es en Huautla de Jiménez. Este pueblo pues cobró como gran importancia porque justo salió hace ya muchísimos años, en 1957, un fotoreportaje en la revista Life, donde Gordon Wasson justo exponía su ingesta con los hongos enteogénicos, ¿no? A él, al tener esta ingesta con María Sabina, que era una mujer huautleca y a quien yo considero como la primera neochamana autóctona, ¿no? Al menos mazateca, pues se dio todo un boom, ¿no? De tanto hippies, rockstars, antropólogos, psicólogos, quienes a principios de los años 60 pues se aventuraban a la Sierra Mazateca, ¿no? Justo pues en este ideal de tener un encuentro con la abuela, ¿no? Como muchos la denominan, y con los niñitos, ¿no? Antes de pasar a esta cuestión que yo quiero plantear de cómo es el turismo como el agente para que se diera el neochamanismo tanto autóctono como occidental, me gustaría explicarles como a grandes rasgos lo que yo considero como el sistema chamánico mazateco, ¿no? El sistema chamánico mazateco, yo me baso mucho en este concepto de Fericla, ¿no? De donde el curandero o el chamán, ¿no? Que ya también ya está de más la palabrita, pues es el epicentro de relaciones sociales sobre todo, ¿no? En el caso huautleco, sobre todo donde yo trabajé, aunque anduve toda la Sierra Mazateca, Chotachiné es como denominan a estos conocedores, que en español una aproximación sería gente que sabe, y pues él es el intermediario, ¿no? Entre los mazatecos y los seres sobrenaturales que llegan a poblar toda esta geografía sagrada. Los mazatecos sobre todo son una cultura animista, ¿no? Tienen esta percepción de sentir que están en un mundo alterno, ¿no? Con demás seres que son como los dueños de la tierra, ¿no? Hay Chiconangui, que es como le dicen, Chiconandá y demás seres que de alguna forma ellos tienen que lidiar y negociar para poder estar en el territorio, ¿no? En el negociar pues puede ser desde incluso para alzar una casa, ¿no? Tienen que ofrendar a la tierra, o incluso para pasar a cierto paraje, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cierta concepción del cuerpo que ahorita les voy a platicar. Estas fotografías son de un archivo de un amigo mazateco que ha hecho como un gran trabajo en nombre de su padre, resguardando un poco la tradición. Aquí es como un chotachiné que está elaborando como unos paquetitos de San Pedro, que es como parte de lo que se le va a ofrendar. Y acá está otra chotachiné que está leyendo el maíz, que es otra de las especialidades. Eso también es importante destacar, ¿no? No todos los chotachines se dedican a dar hongos, cada uno tiene su especialidad o su mesa, como le dicen ellos, lo cual está muy enclavada en esta concepción la cosmovisión de cómo perciben el universo o la tierra, ¿no? Para los mazatecos el mundo está enclavado en 4 puntos cardinales, simulando como una mesa. En cada punto cardinal hay chicones o seres que resguardan justo la tierra, y son los encargados, ¿no? de que todo se dé, la tierra y demás.
En esta imagen también estamos viendo a dos chotachines, una que ya falleció, doña Aurelia, y otra mujer de conocimiento también. Es importante destacar que en el... que se me está volviendo. que justo en la farmacopea mazateca, ¿no? El uso del indígito y Yeshka pastora, que es otro de los enteógenos que es importante en la zona, sobre todo en la Mazateca Baja, porque ahí no se dan los hongos por el clima, porque ahí la Mazateca Baja es muy caliente. Es donde el chotachine adquiere su don, ¿no? Ese coco que yo creo que es para todos los antropólogos que se dedican al chamanismo, de dónde es el don y cómo se obtiene. Durante mi etnografía pues yo daba cuenta de eso, ¿no? Que es más bien en la experiencia con los indígenas donde ellos puedan adquirir esto, ¿no? A final de cuentas el chotachine es un enfermo que ha logrado curarse y ha encontrado una metodología de la curación y ha elaborado toda una forma, ¿no? Que eso también no se da mucho en justo lo que decía Juan en esta cuestión de los chamanismos, ¿no? Que a veces es como muy, como... no sé, Mircea Eliade, yo lo siento que a veces van muchos con la Biblia en la mano, ¿no? De Mircea Eliade y que todo así debe de encajar el chamanismo y te das cuenta en que, no, o sea, aparte mucho de la experiencia y de justo cómo ellos van elaborando estas herramientas operativas con el paciente. Bueno, estas son las principales especies de hongos que usan en la zona, sobre todo en Huautla, el Bishitokisho, que es el hongo sagrado del derrumbe, es el más fuerte. Después está el indígito de Lerajá, que es el hongo San Isidro, y el indínice, que casi no usan porque no tiene tanto efecto psicoactivo, y la Yeshka pastora como en último recurso, al menos en la Mazateca alta. Cabe señalar que cada vez es más difícil encontrar hongo derrumbe por el cambio climático y demás, entonces también es algo que está escaseando. El de San Isidro, pues donde haya vacas y demás, hay para aventar. Bueno, algo que me gustaría destacar es que justo en la práctica de los chimés, un recurso que es, constante es el uso de la palabra, ¿no? No solo se queda en esto de la visión, ¿no? A final de cuentas usan mucho la palabra y que tiene que ver que comparte con su paciente ciertos códigos culturales, ¿no? Algo que es muy difícil de ver cuando no hay como esta relación, ¿no? Sobre todo cuando atienden a gente foránea. Estas fotografías son de un curandero con el que yo trabajo, don Félix, que vive en la Mazateca Baja. Y bueno, en esta ocasión hicimos una relación, ¿no? Y él amorosamente se prestó a que le tomara fotografías porque no le gusta, ¿no? Esa es también una característica de los chotachines, son muy reservados. ¿Por qué? Porque la línea, híjole, es delgada, ¿no? Para ellos ser chotachine implica una responsabilidad muy fuerte, ¿no? La salud tanto física, emocional, social de sus pacientes, entonces es algo que tienen como que muy cuidado. Okay. Bueno, como les comentaba, aparte de la helada mazateca, tiene mucho que ver con esta concepción de la madre tierra, ¿no? Que todavía hay. Yo la he encontrado más en la Mazateca media y baja. En la Mazateca alta, donde yo hice el estudio, cada vez es más difícil, justo porque en estas negociaciones que he encontrado, pues ya no está tan presente esta concepción, ¿no? Y de los chicones y demás cosas, es algo que todavía está como, hay reminiscencias, ¿no? Y que tiene justo que ver también con este impacto, con el turismo que llega a la zona. Bueno, eso es así, son parajes naturales y que son sagrados para los huauclecos. Está el Puente de Fierro, donde habita el maligno o el chato. Tienen como esta concepción de lo bueno y lo malo, que yo pienso que es más bien por esta, sincretismo que se dio con el catolicismo. El Cerro del Chiconindo Tocoyo, que también es representativo al menos para Huautla. Cada pueblo tiene como su chicón, ¿no? O su guarda. En este caso es el Chiconindo. Bueno, no tan rápido. Ok. Durante el estudio yo llegué a categorizar el tipo de turista que arribaba a la zona, ¿no? Como les decía, desde los años 60 ha llegado infinidad de gente, tanto nacional como internacional.
fue de alguna forma un turismo emergente, ¿no? No fue como algo planeado. Y aunque ya estaban acostumbrados tal vez a que llegaran gente de afuera, no sé, comerciantes, alguno que otro curioso, ¿no? A partir de los años 60 se da como este boom, ¿no? Y estas formas de negociar con lo sagrado y de también de apropiarse por parte de estos turistas, ¿no? Que cabe señalar que pues, la mayoría son hombres, no sé por qué, pero se encuentran muy pocas mujeres que se aventuraran a este tipo de prácticas, ¿no? Y pues lo que encontraba yo en el estudio es justo que había tanto el psiconauta, ¿no? Aquel que quiere apropiarse del espacio a nivel de visiones, ¿no? Del espacio sagrado también, y pues de alguna forma acercarse a este ideal del buen salvaje, ¿no? El estudio lo hice más bien como desde la antropología del turismo, y que justo era hablar de cómo se van creando estos imaginarios en torno, ¿no? Los discursos que se van creando en torno a chamán, al pueblo mágico, ¿no? Que ahora es como lo venden, ahora que ya entró como en este programa de pueblos mágicos, que yo creo que ya fue como la gota que derramó el vaso, van con ese ideal, ¿no? Del pueblo mágico, el chamán, la figura de María Sabina, ¿no? Que es como el principal referente. Y justo esto, ¿no? También la idealización de la experiencia enteogénica. Otro tipo de turistas a los que pude yo percatarme son los artesanos, quienes acuden más bien como en temporadas comerciales de Huautla, ¿no? Esto se da más bien como en temporadas de julio y agosto, que en julio hacen como un pequeño festival para María Sabina, en donde llegan oleadas de artesanos con el fin de intercambiar técnicas, ¿no? En torno a lo que hacen, y ya aprovechando el viaje pues comer hongos, ¿no? Y el otro tipo de turista que también encontraba era el peregrino, ¿no? Estos tuve oportunidad de platicar con varios hippies de los años 60, ¿no? Cuando todavía les tocaba subir como 20 horas para llegar a Huautla. Y ellos lo hacen cada año, ¿no? Cada año visitan la Mazateca de forma como se dan como ese año de un break de una semana, ¿no? Para ir con su curandero de confianza, si es que lo hacen así, o bien ir a hacerlo solo, ¿no? Durante el estudio también algo que me llamaba la atención era la apropiación del espacio, ¿no? El turista se apropia de forma distinta según su perfil. Por ejemplo, aquí es a las faldas del Cerro Chicomindo, y este es como un temazcal improvisado que ya se hizo ahí y que se dejó ahí, ¿no? O sea, si tú quieres llegar y tú empezar a armar algo, lo puedes hacer. Y justo es como esta apropiación del espacio, ¿no? Que a veces puede ser sí con mucho respeto, ¿no? Otras no tanto. Ha habido como varias historias de verdad lamentables. Pero en general es eso, ¿no? Hay una apropiación del espacio que también pues llega a ser incluso negociado por el mazateco, ¿no? Algo que yo también, no, ni tanto, algo que yo encontraba en mi estudio, justo con esta afluencia de turismo, pues hay una demanda, ¿no? Tanto de hongos como de rituales. Entonces, era común, ahora ya no tanto, pero yo recuerdo cuando recién iba a la sierra y me bajaba del camión, era el típico cántico de los niños y de las personas de ahí, de güera, ¿quieres hongo? ¿No? ¿Quieres cabaña? Entonces, exacto, también en inglés, ¿no? Ya están muy globalizados. Entonces, eso crea una demanda, obviamente, ¿no? Y se abre todo un mercado en torno a lo sagrado. Y parte de eso es también el neochamanismo occidental y autóctono, ¿no? En el caso de los autóctonos, pues he tenido oportunidad de trabajar con varios chamanes autóctonos, ver la forma en la que trabajan, y más allá de ver si están bien o están mal, a mí me llamaba la atención los discursos del mazateco, ¿no? Del propio mazateco en torno a cómo ellos trabajaban, y que pues justo yo creo que más allá de si hacían o no bien el ritual, o si era tradicional o no, lo que ha brincado aquí es más bien como que hay un resquebrajamiento con el asunto de la reciprocidad, algo que está muy internalizado en la cosmovisión mazateca, ¿no? Tanto con los demás seres
cómo entre ellos, ¿no? Un Xotachiné, por ejemplo, es muy difícil que llegue a tener un valor de cambio fuerte, ¿no? Como decían, sí, todos han cobrado, pero en el caso mazateco ha sido más bien desde la reciprocidad, de ok, yo te limpio o vamos a comer los honguitos, pero pues me vas a dar una gallina, ¿no? O vamos a, o vas a venir a mi casa a ayudarme a echar el techo. Y ya con la entrada del turismo, pues todo eso obviamente se resquebrajó y ahora entra el valor de cambio ya desmedido, ¿no? Justo a como es el sapo es la pedrada, como decimos en México, y es esta cuestión ya de abuso incluso económico y también incluso a nivel físico, ¿no? La verdad es que yo no pararía, me llevaría horas platicarles experiencias tanto buenas como no tan buenas, pero justo es eso, ¿no? El hecho de cómo el neochamanismo también ha permeado la zona. Justo una de las tesis centrales de la tesis era esta cuestión de cómo, qué era lo que impulsaba a estos jóvenes, ¿no? Ya lo dijeron todos y yo me basaba mucho en lo que dice Dafu acerca de cómo estos grandes metarrelatos, religión, Dios, pues ya, whatever, como dicen por ahí, y más bien ahora es el mercado el gran referente, ¿no? Entonces todo pasa por el mercado y los turistas a final de cuentas pues son consumidores, ¿no? Tanto de imágenes, experiencias y demás. Unos tal vez sí podrán tener como una experiencia muy buena, ¿no? Dependiendo cómo les vaya en la feria, como decimos por ahí. Pero también hay otros más que es como más bien como en esta elaboración de la novela exótica, ¿no? Lo creo que importante del tema es cómo el turismo también es todo un discurso intercultural, ¿no? Aparte de estos turistas que llegaban de todos los países habidos por haber, el asunto de que también llegaban a confluir en la zona neochamanes autóctonos de otras regiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, con la familia con la que yo trabajé, que son como los que llevan años vendiendo la medicina, la señora es neochamana y recibió a un neochamal huichol, ¿no? Fue como un discurso bastante interesante en esa ocasión ver cómo intercambiaban elementos, ¿no? Y bueno, algo que también ha impactado justo es también lo que hablaba de esto de la economía de la ayahuasca, acá con el asunto del hongo, pues también, ¿no? La escasez, ¿por qué? Porque pues llegan los güeros, como dicen ellos, y pues hay que cortar todos los hongos que veamos, y obvio justo eso eleva el costo, ¿no? Y el hecho de tal vez cobrarlos no es que esté mal, ¿no? Sino que tal vez es el precio a pagar también para que tengan cierta pureza la medicina, ¿no? Como dicen ellos. Sí. Y bueno, no sé, ya me falta nada, entonces, sí le brincas la planta. Ya así como conclusión, pues justo en esta comercialización de lo sagrado y del chamanismo y no chamanismo, en el caso huaucleco específicamente lo que he encontrado es como una barrera étnica, ¿no? ¿Por qué? Porque al turista se le da lo que pide, ¿no? Que es ok, ponte tu huipil, dame honguitos, cántame bonito, y hay como cierta resistencia, ¿no? Es por parte ya de los mazatecos en un plano íntimo, la ritualidad se sigue guardando, ¿no? Es muy para ellos y no lo muestran, ¿no? Entonces, acá en el asunto de la economía del hongo lo veo más bien como desde ese lugar, ¿no? Y que justo estos elementos, la ayahuasca, hongos, peyote, en todo caso pone en la mesa discursos, ¿no? En torno a la autenticidad, legitimidad y también de la globalización, que yo creo que es algo que también podríamos trabajar por ahí, ¿no? Pues ya, porque ya.